transformadoras de vida, Y por eso es transformadoras que de una antes... época para adecuarla a la realidad. Y este es Ujú, el tinte en donde de la espiritualidad humana, ujú. la capacidad del ser humano de ir más allá Sí. y de responder a su propia época. Por eso es que yo aquí quiero anexar esta pregunta que yo te planteaba, ¿no? La vez pasada. Claro, digamos la vivencia de esta vida espiritual, en este caso la espiritualidad cristiana, el cómo se va cultivando este yo místico, va evolucionando, ¿no? Para este tiempo, yo te decía Raquel, necesito que eso se manifieste con la formación, Es, terapias que tú tienes, porque en realidad van a entrañar valores que se van a considerar para como vivencias, ¿no? claro. Este servicio a la vida. A ver, te escucho. Te escuchamos. A ver. Bien, bien, bien. Ahí voy, paso de la dimensión espiritual en el ser humano a la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana hace referencia al cristianismo, hace referencia a Cristo, de ahí la palabra cristianismo, y hace referencia a la persona de Jesús y a su vida de entrega y a su vida, al proceso espiritual que la persona de Jesús hace en su momento histórico y que es para nosotros, para quienes creemos en la persona de Jesús y en su historia de vida, es quien revierte y es nuestro Salvador, ¿no? Ya en aquella época, en la época de Rosa, era imitar la vida de Jesús. Y hoy nos damos cuenta que no tengo que imitar a nadie. Aún en la historia de estas mujeres, lo que nos enseñaron es encarno los valores del Evangelio, encarno esta espiritualidad cristiana, la hago vida en esta realidad histórica y desde ahí construyo una nueva sociedad, una nueva familia, un nuevo sentido de comunidad, ¿no? Y es esto lo que bueno, Rosa de Santa María fue cuestionada, yo decía anteriormente, fueron el santo oficio, la iglesia evalúa en esos momentos el confesor, en ese momento los teólogos, evaluaron si su espiritualidad era realmente saludable o era una simuladora de santidad, dice César Miró, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sí se puede, y ahí conecto con lo místico. O sea, la experiencia de Dios que lleva a Rosa a un compromiso cristiano, eh, no lo hace desde una enajenación, no lo hace desde una abstracción de unión con Dios que podríamos ahí, con lo que muchos también plantean, un nivel de psicosis, ¿no? Que puede haber habido en la vida de... Ella es una mujer profundamente comprometida con la realidad, pero dentro de un contexto de concepción de vida cristiana, de huir del mundo, porque lo que está en el mundo nos aleja de Dios. Esta mirada cambia en el 1960-65 cuando la Iglesia propone un diálogo con el mundo, no un huir del mundo, porque hace una reinterpretación de la vida del Jesús que permite, Jesús se encarna en la realidad de su época. La muerte que implica el sacrificio de Jesús en la cruz, no es para expiar, sino que es producto de un confrontarse en su vida con el poder político de la época, con el poder religioso de la época y poder buscar una mayor coherencia de vida. Y este es el desafío que hoy en día también nosotros tenemos, ¿no? O sea, ¿en qué medida soy coherente con los valores que propicio para mi vida? ¿No? Y estos valores los voy desarrollando de modo de que dé vida para otros, no sea una situación de muerte, sino de vida para todos. Y ahí está la dimensión mística, una concepción en donde me uno
a esta fuerza superior que la vida trae para cada uno, para aquel que no es creyente, como también para quien es creyente, tiene una definición de que existe algo más allá de nosotros y a ese algo le llamamos Dios, ¿no? Es decir, esta conexión con esto que también muchos llamamos lo más grande, ¿no? O la vida misma, la fuerza de la vida misma, la impulso hacia adelante y para más vida para todos, ¿no? Y esta es la dimensión mística en nosotros. En la medida que entramos en esta sintonía con algo superior que nos abarca y que nos propicia a caminar para la vida, ¿no? No solo para mí en un sentido egoísta, egocéntrico, sino también en un sentido de dar la vida, entregar la vida al servicio de, como, bueno, ahora que hablábamos antes de las plantitas que nos animan, ¿no? Estas plantitas fueron antes semillas, tuvo que transformarse. ¿Qué Mm, capacidad de transformación tenemos hoy en día frente a la realidad histórica que a nosotros nos toca? Y esta es la invitación de la historia o de la vida de Rosa de Lima o de San Martín de Porres o de tantas otras personas referentes que no son del ámbito religioso, ¿no? Cada uno de nosotros podemos tener experiencia de tanta gente con tanta sabiduría que nos enseñaron y que nos aportaron para bien. Tal vez no fueron santificados, no fueron puestos en un altar, que a veces el altar es un peligro, mm, porque nos aleja de la vida real de la persona, ¿no? mm. Y de hecho, Bueno, Raquel, tú que tienes esa formación de logoterapeuta de Víctor Frankl, ¿cuánta gente dio la vida en ese momento de la guerra, ¿no? Gente que ha sido canonizada por dar la vida. Y me encanta cuando refieres de pronto este criterio, por ejemplo, como el sacrificio que hablábamos en algún momento, el sacrificio cómo era considerado en práctica, en el valor en ese tiempo y cómo ahora, pero como dices, conectado no a la muerte, sino a la vida. claro, porque en ese sentido, Rosa, y ahí creo que es importante estos veedores de la real espiritualidad de Rosa de Lima, no era nunca en la vida cristiana es el sacrificio por el sacrificio. Es más, en el diálogo de Dios con el hombre, habla de no quiero sacrificio, quiero misericordia. ¿No? Entonces, ¿esto de qué nos habla? De nuestra tendencia humana a hacer sacrificio y a expiar nuestra vida para que, y eso no sirve. Hoy en día, bueno, también este diálogo de la iglesia con el mundo y de no considerarlo como anatema al mundo, sino descubrir la semilla del verbo, las semillas de Dios en el mundo, nos pone en otra actitud de cultivadores, ¿no? Y en reconocer la fuerza de la vida, ¿no? Entonces, es este camino donde entra el sacrificio y ahí también hago referencia a esta producción de video que vimos para poder tener este encuentro de lo que sucedió en Perú, ¿no? Una de las personas que hace la entrevista dice, así como un atleta hoy, ¿no? Hace tanto sacrificio, que podemos verlo como sacrificio, tanta dedicación para que este deporte lo tenga incorporado, porque cuando lo tengo incorporado lo vivo. Bueno, es la dinámica de la vida. Así aprendo a manejar un auto cuando incorporo lo aprendido, lo manejo sin pensar. Y soy la mejor manejando el auto en la medida que no lo pienso, porque si lo pienso, pero esto implicó un entrenamiento previo. Y es eso lo que, volviendo al momento histórico de Rosa de Lima, de Rosa de Santa María, hizo un camino de entrenamiento basándose en los místicos de su época.
Por eso hablaba de la imitación de Cristo, por eso hablaba de un servicio o no solamente hablaba, sino hacía más que hablaba, tal vez, ¿no? Sí, porque de Y hecho nosotros, ella, ¿qué tenemos que sí, aprender? Es eso, o sea, que hoy, en mi realidad histórica, ujú, ¿qué compromiso tengo con la gente, ¿no? O mi vida solo queda en mí y ujú. en mi familia o en mi gueto. Ujú. Claro, Otro por eso tema yo distinto. acá añadía, ¿no? Sí que tenía responsabilidades, ella apoyaba económicamente a la familia, ¿no? Tenía una labor de compromiso en sociedad, en comunidad, entonces sí que estaba muy activa y no vivió mucho, ¿no? Vivió 31 años, ¿no? Sí, entonces fue Así una vida es. intensa, ¿no? Una chica, bueno, una mujer joven, ¿no? Raquel, bueno, primero agradecerte. Todavía falta una pregunta, ¿no? Para Bien. cerrar esta reunión, pero sí que te quiero agradecer por todo lo que dejas aquí. Han sido unas reuniones donde de verdad, qué bárbara para leer, porque la tesis de la doctora Ivette, que lo vamos a poner al final, es una tesis doctoral extensa. Hay un importante libro que gente que las personas que conocen e investigan la vida de Rosa sí que lo valorarían, el libro de César Miró del año As- 48, los documentales de Sucedió en el Perú, que sí que son importantes. Y gracias por también dejarme toda esta información que tú nos complementas acá. Yo de todas maneras quería que sea una mujer la que esté presente, como decías, que toquemos este personaje en quien, como tú dices, la gente sigue depositando su fe, su inspiración, porque sí que la fe es importante para esto que le llaman ahora resiliencia y cada cierto tiempo cambia de nombre, ¿no? En el tiempo de Frankl, si uno ve sus libros del sentido de la vida, pues que ese es el más conocido para los que, ¿no? Pueden mencionar a Víctor Frankl, sí que va a mencionar la importancia de una fe para poder remontar y volver a empezar la vida desde un nuevo nivel de conciencia y vamos a colocar aquí al final también el artículo que refiere a la libertad de credo y la tolerancia a las distintas religiones y pensamientos filosóficos que está en la Constitución del Perú y del mundo también, ¿no? Porque sí que lo está ahí, hay que hacer, esta reunión está también dedicada a eso, ¿no? A respetar no solo este tema de la conciencia espiritual cristiana, que es tradición en el Perú. Yo he tenido la suerte de conocer gente que lleva una espiritualidad cristiana son excelentes personas han hecho y siguen haciendo tanto bien por el Perú, que es un país que lo necesita tanto, hay tanto por hacer. Y aquí en el mundo hacen, entonces sí que merecen que estos espacios se difundan cada cierto tiempo. Y te agradezco, Raquel, que tú estés aquí amando a nuestra Rosa de Lima, que también es patrona de las Américas y que nos inspira. Mi pregunta sería, y también añadido al mensaje que tú quieras dejar, la rosa es un símbolo en muchos grupos místicos, ¿no? Un símbolo místico, bueno, físicamente es una flor hermosa, una flor aromática, perfumosa. ¿Qué nos deja Rosa de Lima como mensaje? ¿Y qué significa para ti esta rosa? Bien, bueno, para mí este simbolismo me permite hablar también de lo simbólico en nuestra vida, ¿no? O sea, nuestra vida no la definimos solo racionalmente, sino también intuitivamente. Nos abre a otras dimensiones. Entonces, la rosa, en este caso, como tú decías, es un simbolismo muchas veces a María. Se la ve a las apariciones de la Virgen. En distintas partes del mundo aparece la rosa. Y la rosa tiene este poder, este aroma que nos atrae, esta delicadeza, que habla de la delicadeza de la vida, que habla de la fertilidad de la vida. Y creo que también, o sea, en lo que es Lima, por lo menos a mí me llama mucho la atención, dentro de un panorama desértico, la capacidad de hacer nacer flores de diversos,
¿no? Pero se cuenta o se narra en la época de Rosa las rosas que nacieron en este territorio árido o desértico, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña? Que en todo territorio hay vida. Como cuando hace años atrás, muchos años atrás, una inundación hizo ver en Piura la diversidad de plantas que era posible en el desierto que naciera. Y esa era la gran sorpresa, ¿no? Y creo que es eso lo que Rosa entregó al mundo. Tú hiciste referencia ahora a Rosa como patrona de América. Bueno, yo la conocí a Rosa, la escuché de Rosa en mi familia, que, porque hay varios que llevan el nombre de Rosa, ¿no? Pero es lo que estudié también de Rosa como patrona de los enfermeros, Rosa como patrona de la policía, Rosa como patrona de América. Es esta mujer y lo uno al nombre de Lima, de Rima, este río hablador, es decir, desde Lima, desde Perú, estos santos que son sí canonizados por la Iglesia Católica, formalmente reconocidos, diríamos hoy, pero reconocidos en una historia que supo encarnarse en la realidad histórica. Y es eso lo que nos deja, creo, como enseñanza. Por eso no me detuve tanto en la vida sacrificial de Rosa, porque no entenderíamos, es un entrenamiento que hoy lo haríamos de un modo diferente, porque estamos en un contexto diferente, con una antropología diferente, con una comprensión psicológica del ser humano diferente, pero que es tan comprometida o puede ser tan comprometida como lo fue en la época de Rosa. A ella en su época, a mí, a nosotras, a quienes nos escuchan en nuestra época, en qué medida nuestra vida es significativa y se encarna y da respuesta. Cuando se encarna, ¿qué quiero decir? Dar respuesta. Damos respuesta a lo que la vida nos presenta. ¿Somos capaces de dar respuesta o huimos? Como fue cuando la invasión de los holandeses, la gente huía. Cuando fue tiempo de cólera, la gente de esta pandemia, la gente huía. Inicialmente lo primero que a veces hacemos es huir, cuando en realidad tenemos que dar la cara. Y pensemos cuántas situaciones hoy en día, la vez pasada una mamá hablaba de tener que acompañar o cómo su vida cambió frente a su hijo autista. Esta mamá está dando respuesta a esa realidad y a ese niño con una diversidad o una condición diferente. Entonces pensemos muchas veces o cuántos santos secretos hay que hacen posible hoy la vida para hoy, ¿no? Y este es el mensaje, creo, más para mí significativo y la simbólica de la rosa, ¿no? Como que en una planta, las rosas tienen también sus espinas, que hay que saber, ¿no? Que tenemos que saber cuando la tomamos, de qué manera estas rosas estas espinas las pulimos para poder vivir una vida orientada hacia la vida. O para aquellos que creemos que hay algo detrás de la vida, de esta vida, una vida superior, llamémosle Dios, llamémosle lo más grande, llamémosle el Big Bang, para, ¿no? O sea, esta fuerza de vida que da vida, ¿no? Que no es la fuerza de vida que provoca o nos instala en la muerte, ¿no? Si bien el proceso de vida, muerte, vida es permanente en la vida de cada ser humano en la medida que tiene la capacidad de cambiar, de renovarse, de sanar, ¿no? Y es esto, creo que es el mensaje de Rosa. Fue una mujer sanadora para su época. Y el Ay, Raquel, simbolismo de la rosa para nosotros. te agradezco lo que dejas aquí. Es para aportar. Y te agradezco el aroma que dejas aquí. Eres una de las flores argentina que se ha puesto un poncho colorido de rosas aquí y por lo que Sí, dejas, yo creo que como yo, te lo aseguro, hay muchas que sí hemos sentido tu calidez siempre,
en los espacios que hemos compartido contigo y sí que nos da fuerza ver mujeres que son mayores que nosotras, que pueden tener esa espiritualidad y esa dulzura y están presentes y sonríen y estamos todos y no, como tú dices, retirarse del mundo, sino ser con el mundo y dejar esa presencia bonita que ilumina. Te agradezco. Bien, bueno, yo también te agradezco realmente el espacio. Me daba mucho miedo. No, no, es Tuve porque mis es un vaivenes. personaje, sí que es un Pero personaje que requiere. sí, agradezco, te agradezco la invitación, también esta oportunidad de profundizar en la vida de Rosa. Y me gustaría terminar con un teólogo peruano, Ah, a ver. eh, que es Gustavo Gutiérrez, un gran maestro, ¿no? Y alguien que también hizo un camino de espiritualidad en teología. Y él decía, o bueno, lo que rescato de él, que él dijo, yo no creo en la teología. Uy, Y era teólogo. Él caramba. dijo, yo creo en Jesús, en la experiencia de Jesús. Ujú, Como diciendo, la teología son modos de decir y de comprender y de poder verbalizar una experiencia religiosa, ¿no? ujú, Pero no es la única, hay miles de teologías y es eso lo que también roza la espiritualidad cristiana, la podemos vivir ujú, de distinto desde ujú, casa, como también decía Teresa de Jesús, mientras hago el puchero, mientras hacía la comida, ella en esa experiencia vivida en gratitud ujú, hace a la espiritualidad cristiana. Entonces, descubrirnos, o esta vida de Rosa en su laicado, en su compromiso como laica, como mujer del pueblo, y no dentro institucionalizada, ujú. también es un mensaje para nosotros Así es, hoy, ¿no? así es. Entonces, toda vida, diría yo, todo ser humano tiene esta capacidad. Ujú. Y eso es lo gratuito y lo renovador, Sí, y aparte que que la vida cada uno podamos rápido, descubrir. se pasa tan Sí, rápido que hay que dejar cosas bonitas y me alegro de dejar este espacio bonito. Te abrazo. Muchas gracias. gracias igualmente y abrazo a todos aquellos que nos escuchen. Gracias, gracias.